Disculpen que parece que no hubo conexión. Vamos a intentarla de nuevo. Falló la conexión, parece. Don Manuel, usted comienza cuando ya esté la conexión. Bueno, pero apenas 2 palabras para darle el pase a usted. Perfecto. Sí, excelente. Sí. Ok. Podemos iniciar. Buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa redonda que hemos titulado Sarapiquí en la lucha contra los filibusteros. Esta actividad está siendo transmitida mediante la plataforma digital de la Biblioteca Nacional, gracias al apoyo que nos ha venido brindando su directora, la magíster Laura Rodríguez Amador, en todas las actividades que la Academia Morista Costarricense ha organizado y transmitido por este medio durante el presente año. Deseamos expresar nuestro agradecimiento a doña Laura por el intenso trabajo desplegado por la Biblioteca Nacional en los últimos años a través de un nutrido programa de conferencias, exposiciones y mesas redondas que proyectan a esta institución con el público nacional. En estos tiempos de pandemia, la presencia de la Biblioteca Nacional ha sido una luz de alivio a las limitaciones de acceso a las actividades culturales en espacios físicos. Quisiera dar la palabra a doña Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional, quien va a dirigirnos unas palabras. Muy buenas tardes, don Manuel Araya Incera, don Fernando Villalobos, doña Virginia Novoa, don Mauricio Ortiz, a don Manuel Carranza, presidente de la Academia Morista Costarricense, a todos los miembros de la Academia Costarricense y a todos ustedes que nos acompañan esta tarde en esta mesa redonda, Sarapiquí en la lucha contra los filibusteros. La Biblioteca Nacional y el personal agradece a la Academia Morista Costarricense el honor que nos hacen en permitirnos participar en las actividades culturales que se han realizado durante este año y de las cuales muchísimas personas han podido conocer más sobre la campaña y sobre muchísimos detalles que pues desconocíamos. Yo misma desconocía muchísimos detalles y ha sido la Semana Morista y todas estas mesas redondas y conferencias han sido en realidad una gran oportunidad para llevar estas actividades que estamos seguros que podrán ser utilizadas, van a permanecer en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica y podrán compartirlas y esperamos también compartirlas con el Ministerio de Educación Pública a través de la Academia Morista, porque estamos seguros que son temas muy importantes para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y bienvenidos. También agradezco a nuestro compañero Ronald Soto, que nos acompaña esta tarde y nos ayuda en la transmisión. Esta tarde tenemos la transmisión en vivo, tanto en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica como en el Facebook de la Academia Morista. Esto nos ayuda a ampliar la presencia en muchísimas más personas. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Laura. Extendemos también nuestro agradecimiento a los panelistas que esta tarde nos acompañan, la licenciada Virginia Novoa Espinosa, el doctor Fernando Villalobos Chacón, y aunque no puede estar con nosotros por motivos de salud, al licenciado León Santana, quien con gran entusiasmo aceptó participar en esta actividad cuando se lo propusimos, pero que por razones inesperadas
tuvo que abstenerse de participar. También agradecemos al licenciado Mauricio Ortiz, quien ha sido un valioso gestor en estas actividades y particularmente en la gestión de la investigación arqueológica que se llevó a cabo en el sitio de la Trinidad, tanto en la gestión de la investigación como en el rescate del sitio de la Trinidad. En días recientes se celebró el 50 aniversario de la declaratoria de Sarapiquí como cantón. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el decreto ejecutivo número 42.707, que declara la confluencia del río Sarapiquí con el río San Juan como sitio de memoria de la Batalla de la Trinidad. Esta mesa redonda se concibió, entre otras razones, como un homenaje a la celebración del aniversario del cantón de Sarapiquí, también como un reconocimiento a la importancia que esa región ha tenido en la forja de la historia de Costa Rica, en particular como espacio geográfico en donde se llevaron a cabo batallas y operaciones militares decisivas que condujeron a la derrota de la amenaza que vivió Costa Rica en los años 1856-1857 con la invasión del filibusterismo esclavista proveniente de los Estados Unidos. También hacemos un reconocimiento especial al empeño de los sarapiqueños contemporáneos que persisten en el esfuerzo de rescatar y mantener en la memoria nacional el protagonismo de la región de Sarapiquí en la historia de Costa Rica. Hago una breve presentación de los panelistas que hoy nos acompañan. El doctor Fernando Villalobos Chacón es epistemólogo e historiador, doctor en Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Mediación Pedagógica de la Universidad de La Salle. Académico de la Universidad Técnica Nacional, donde ha sido profesor, director de docencia y actualmente decano de la sede del Pacífico. Fundó la Cátedra de Estudios Juan Rafael Mora Porras en la Universidad Técnica Nacional, la cual hoy es Cátedra Interuniversitaria del Consejo Nacional de Rectores. Don Fernando es miembro asociado de la Academia Morista Costarricense. En el año 2018, la Municipalidad de Punta Arenas le concedió la Orden Juan Rafael Mora Porras y el Colegio de Licenciados y Profesores en 2019 le declaró colegiado del año. Autor de 6 libros y más de 10 artículos en revistas indexadas. Ha sido par evaluador de la revista Educación de la Universidad de Costa Rica, de la revista Educare de la Universidad Nacional y de la revista Espiga Científica de la Universidad de San Buenaventura en Colombia. La licenciada Virginia Novoa Espinosa, antropóloga con énfasis en arqueología de la Universidad de Costa Rica, es la curadora de arqueología en el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros desde el año 2003, con experiencia en preparación de guiones científicos, textos de apoyo para museografía y educación y manejo de colección arqueológica. Desde el 2003 al 2016 impartió clases como docente de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica en diferentes cursos aplicados en el campo de la arqueología. Desde 1999 hasta la fecha ha formado parte de grupos interdisciplinarios como consultora ambiental, coordinando e investigando sobre el componente arqueológico en estudios ambientales. Ejerció de 1996 a 1999 como arqueóloga interina en el Museo Nacional de Costa Rica, desempeñando labores propias de campo y laboratorio en diferentes proyectos arqueológicos. Se nos ha incorporado también en este panel el embajador Mauricio Ortiz, actualmente embajador de Costa Rica
ante el gobierno de Canadá, don Mauricio Ortiz lo describo como un empresario que ha sido un baluarte fundamental en la promoción de las actividades cívicas y culturales que hoy nos reúnen. Miembro fundador de la Academia Morista Costarricense y, como lo decía anteriormente, gestor y patrocinador de la investigación arqueológica en el sitio de la Batalla de la Trinidad. Con esto damos inicio entonces a la exposición de nuestros panelistas. Empezamos con la exposición del doctor Fernando Villalobos. Adelante, don Fernando, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos ven y nos escuchan, los internautas, ahora esos términos un poco más modernos. Nos sentimos muy honrados de esta invitación de la Biblioteca Nacional en conjunto con la Academia Morista Costarricense. Un saludo para la señora directora, Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional, nuestro moderador, el doctor Manuel Araya Incera, la arqueóloga y compañera Virginia Novoa y don Mauricio Ortiz, que nos honra hoy con su presencia, don Mauricio. Saludo también para don Manuel Carranza, quien es el presidente de la Academia Morista. Se me ha invitado hasta por unos 20 minutos para poder conversar un poquito sobre la importancia de Sarapiquí en los eventos de la Guerra Patria, que en los últimos años dichosamente ha venido en un proceso de rescate de esta zona, en todo lo que significó para Costa Rica en ese momento y para el desenlace positivo a favor de Costa Rica en lo que se podría llamar la segunda etapa de la campaña nacional o de la Guerra Patria. He titulado esta pequeña exposición como Sarapiquí como sitio estratégico de la Guerra Patria 1856-1857. Por diversas razones, las batallas de Sardinal, San Juan del Sur, la Trinidad, que es en la que nos vamos a concentrar, el fuerte de San Carlos, el Castillo Viejo, han permanecido casi en el anonimato por parte de la historiografía costarricense. Son motivo de encendidas conmemoraciones cívicas las batallas de Santa Rosa, que ocurrió el 20 de marzo de 1856, Rivas, el 11 de abril, unos días después, en Nicaragua en este caso. No obstante, hay otros episodios no menos trascendentes que estos dos, pero que han sido relegados del discurso oficial y han sido casi olvidados. La Guerra Patria se prolongó por un espacio de 2 años, ya mencionamos, donde se podría hablar de una primera etapa en las cuales se enmarcan la batalla de Santa Rosa, la batalla de Sardinal y Rivas principalmente, y una segunda etapa más planificada de estrategia militar, en la cual consistió en tomar el control de la llamada ruta del tránsito sobre la zona fronteriza costarricense. Todas estas batallas, movimientos, estrategias militares de largo aliento del gobierno del presidente Mora sirvieron de marco fundamental de lo que fue un claro esfuerzo nacional llamado históricamente como campaña nacional, y en los últimos años desde la Academia Morista nos ha gustado más acuñar el término Guerra Patria porque es un término más completo, en el cual consistió que no solamente era impedir el ingreso de William Walker y su proyecto expansionista a suelo costarricense, sino realmente que los invasores debían ser expulsados por completo de Nicaragua y del resto de Centroamérica. Podemos afirmar que existe ya un incipiente concepto en este momento, ya a mediados del siglo XIX, de Estado-Nación, una clara definición de soberanía, lo cual se veía muy bien en las proclamas del presidente Mora,
y una idea de centroamericanismo que denotaba ya que no era suficiente expulsar al invasor de las fronteras costarricenses, sino que era necesario expulsarlo del istmo centroamericano. Esta idea es muy clara en don Juan Rafael Mora Porras. Basta leer las proclamas, la correspondencia, los discursos, las acciones, toda la acción diplomática que hay en esta época, que es sumamente rica, que podríamos explorar en otro momento sobre este tema. Y bueno, por muchas de estas cosas es que nosotros desde la Academia Morista Costarricense hemos venido tratando de rescatar el nombre de don Juan Rafael Mora Porras como el padre de la patria. Voy a ahondar muy brevemente, no es la exposición principal, pero en la batalla de Sardinal por un minuto. La batalla de Sardinal, que es en los alrededores de la zona, tiene el mérito de frenar el intento de Walker y sus hombres, esta se da en la primera etapa, y de sus hombres de invadir la zona norte, algo que hubiera sido desastroso en el momento en que se da, dada la distancia geográfica hacia la capital, y dado que la mayor parte del ejército de Costa Rica estaba, y el comando mayor estaba en Rivas de Nicaragua. Vamos a recordar que la batalla de Sardinal se da el 10 de abril y la batalla de Rivas se da el 11 de abril. Entonces, mientras un grueso del ejército estaba en Rivas, hay un ataque por el flanco acá también de la zona norte, el cual es importante que no quede tampoco desapercibido. Conociendo las terribles consecuencias que dejó la batalla de Rivas en muertos, en heridos y en la posterior peste del cólera, que enfermó casi a la mitad de la población costarricense y murió casi la 10ª parte de la población costarricense, si en esa batalla de Sardinal los filibusteros hubieran triunfado, quizá las consecuencias hubieran sido desastrosas porque la respuesta militar de Costa Rica hubiera sido muy débil. Concentrándonos en la batalla de la Trinidad, esta marca el principio de la toma de la vía del tránsito que está bajo dominio de Walker y sus hombres. Esta batalla forma parte del golpe final a la aventura filibustera en la región por parte del invasor, pero no fue tan fácil. La ruta del tránsito era una vía estratégica para los Estados Unidos y los filibusteros, gracias a que había un lucrativo negocio de trasiego de mercancías y personas entre el este y el oeste estadounidense, por lo que el interés estratégico era colosal en ese momento. Ahí confluyeron las potencias de Estados Unidos, Inglaterra, franceses, sobre todo los ingleses y los estadounidenses. Había una confluencia de intereses que hacía que eso era realmente un hervidero para un país tan pequeño como Costa Rica. Debido a todas estas circunstancias, la segunda parte de la Guerra Patria es de mucha estrategia militar para Costa Rica. Ya habíamos tenido enseñanzas en la batalla de Santa Rosa y de Rivas, que como ya mencioné al principio, han sido las batallas que más se rememoran, y lo que estamos tratando precisamente hoy, y hemos venido haciendo desde la academia, y don Mauricio ha hecho un trabajo maravilloso con doña Virginia, ¿verdad? Es rescatar, y celebramos este decreto, el 42.707, que recientemente salió, porque realmente lo que estamos haciendo es rescatando esta zona del país y esta región realmente en la importancia que tuvo una campaña nacional. Era indispensable tomar esta región, tomar control de esta ruta, porque por ahí estaba todo el apoyo logístico, militar, financiero, pertrechos, todo lo que recibía William Walker desde los Estados Unidos a cambio de mantener incólumes los intereses de las empresas de Estados Unidos en la región. Hay que recordar que nosotros no luchábamos, como algunas personas han afirmado algunas veces, que era un pequeño aventurero acompañado de una gavilla de... No, o sea, estábamos luchando realmente contra los Estados Unidos y contra el interés de los Estados Unidos en la región. Y realmente hay que rescatar la importancia, inclusive hay muchísimos historiadores que ubican a William Walker
como el representante del filibusterismo estadounidense más relevante en el siglo XIX. Entonces, no estaban luchando contra cualquier aventurero. Es preciso recordar que la llamada vía del tránsito se extendía entre el puerto fluvial de San Juan del Norte, llamado por los ingleses estadounidenses Greytown, el río San Juan, el lago Nicaragua y terminaba en el puerto nicaragüense de San Juan del Sur, en la costa pacífica nicaragüense. Dicha ruta había sido concebida por los estadounidenses cuando se inició la famosa o la llamada fiebre del oro en California a mediados del siglo XIX, 1848, tal vez con exactitud. Al principio esta ruta tenía una duración de 45 días, trayecto que se fue perfeccionando y acortando poco a poco por parte de los estadounidenses, hasta que inclusive don Armando Rodríguez, en una de sus obras, afirma que llegó inclusive a reducirse a 25 días. Era muy claro que mientras se mantuviera ese trasiego de apoyo a Walker mediante esta ruta, ganar la guerra era una misión imposible para Costa Rica. Como ya dije, habíamos tenido algunas enseñanzas de la primera etapa de la campaña, habíamos tenido algunos triunfos militares que los que nos podían dar era algún aliento de que sí podíamos vencer al enemigo, pero el triunfo estaba aún muy lejos. De ahí la importancia de la zona de Sarapiquí, toda la zona del río Sarapiquí y la confluencia hacia el río San Juan. El presidente Mora, entendido esta realidad, toma la decisión de apoderarse de la vía. Era la única forma. Y envía una tropa que bajara por el río San Juan y capturara los vapores enemigos que atracaban el puerto de San Juan del Norte y que transitaban por el río. Antes de arribar a ese puerto, debían destruir la guarnición filibustera que se encontraba bien instalada en la Trinidad, en la desembocadura del río Sarapiquí. La tropa costarricense es una tropa que sale compuesta por unos 250 soldados, sale de San José el 3 de diciembre del 56, con destino a San Juan del Norte y comandada por el coronel Pierre Barillier y como segundo jefe el sargento mayor Máximo Blanco. Por cierto, el coronel Pierre Barillier no gozaba de la simpatía de la mayoría de los del ejército. Y Máximo Blanco, quien llegara a ser un destacado militar luego, jefe del cuartel de San José junto con Lorenzo Salazar, y de muy infausto recuerdo, porque Máximo Blanco lamentablemente integró el Consejo de Guerra espurio que a finales de septiembre del 60 ordenara el fusilamiento del presidente Mora y el general Cañas. El grupo se dividió en dos tropas de infantería y otra compuesta por 40 jinetes. Se tenían dos piezas de artillería y otras armas de menor calibre. No se cuenta realmente con información, según la investigación, que permita afirmar si iban suficientemente armados, si portaban los tradicionales y antiguos fusiles de chispa o llevaban los más modernos rifles mini que habían sido adquiridos el año anterior con Inglaterra. La primera noche las tropas pernoctan en Alajuela, inclusive son agasajadas por la población. El día 4 de diciembre ya están en Grecia y el día 5 llegan al sector conocido como La Laguna bajo una fuerte lluvia. El día 6 descansan en el sector conocido como Los Mancos y el día 7 arriban a las márgenes del río Peje. La tropa es apoyada por el inglés George F. Cauty, capitán de la Marina de la Corona Británica, y Mr. Silvanus Spencer. Silvanus Spencer era un veterano marino estadounidense quien fingió, este es un dato importante, fingió ser asesor de don Juanito, cuando en realidad era un espía enviado por Mr. Cornelius Vanderbilt para destruir la compañía del tránsito de la que había sido despojada por sus ex socios con William Walker. Hablar de Cornelius Vanderbilt es incorporar su personaje importante que tendrá que ser don Manuel para otro momento también. Hace
unos meses escuché una conferencia de don Manuel sobre eso, muy buena, en la Asamblea Legislativa, ¿no? como año y medio tal vez, y realmente es incorporar un personaje importante y la compañía del tránsito, porque eso incorpora realmente un elemento fundamental que si bien muchos lo han puesto casi como una de las causas más importantes, no lo es quizás, pero sí es un elemento importante en la época, ¿verdad? El control de la compañía del tránsito. No obstante, don Juanito conocía muy bien los planes de Vanderbilt. A Costa Rica se le servía realmente el interés del magnate estadounidense por destruir lo de la compañía. Él quería destruir la compañía que había sido de él y le había sido despojada, tenía ese interés. Y a Costa Rica le interesaba lo mismo. Entonces, realmente, el presidente Mora, un acto de muchísima inteligencia, ¿verdad?, le informa mediante una carta a los oficiales Bartlett y Blanco de lo que estaba sucediendo y le solicita seguir el plan y dejarse acompañar del señor Spencer. El día 9 de diciembre la tropa salió temprano de las márgenes del río Peje y a las 2 de la tarde llegó a Muelle de San Carlos, gracias a la navegabilidad que tiene ese río en gran parte del año. El día 12 da inicio a la construcción de barcazas para surcar el río, para lo cual se llevaban carpinteros en la comitiva costarricense. Se debe pensar que eran balsas construidas con troncos cortados totalmente a machete y hacha y amarradas con mecates. El 16 de diciembre las tropas logran avanzar río abajo en busca de los filibusteros que estaban primero en la Trinidad y luego en San Juan del Norte, no sin antes enfrentar serias dificultades. En un lugar conocido como el Estero de la Bruja, la barcaza que transportaba la artillería se hundió por las fuertes lluvias y correntadas. Al final, en la desembocadura del río Sarapiquí, llegaron un número considerable de combatientes enfermos. Digamos que del 5 estaban llevando agua, ¿verdad?, por lo que solamente 70 soldados pudieron continuar el trayecto. Hay que recordar que la Trinidad está localizada en la boca del río Sarapiquí y es bautizada con ese nombre en honor al general nicaragüense José Trinidad Muñoz, quien enfrentó un contingente inglés el 12 de febrero del 1848. No obstante, los nicaragüenses conocen a este mismo sector como Hit Point o Punta Hit, debido a un joven alemán norteamericano que les proporcionaba leña y whisky a los viajantes. Viajeros de la época describieron a la Trinidad como un puerto, con unos ranchos o cabañas abiertas, con paredes de caña perforada y techos de hojas secas, de palmeras. Uno de los relatos de viajeros memorables es el ofrecido por Félix Belly, periodista francés interesado en la construcción de un canal interoceánico. Belly hizo en el año de 1855 una descripción un tanto poética del lugar, el cual la voy a leer textualmente. En la Trinidad, la orilla que está al frente de Sarapiquí se eleva como un anfiteatro y domina las otras dos desde sus cúpulas escalonadas, pero las otras dos describen una curva tan graciosa bajo su cintura húmeda, inmóvil como un lago de aceite, que yo no sabía sobre cuál de los dos promontorios habría querido plantar mi tienda. Creo que en el mundo no hay nada comparable en su belleza a esta confluencia. Félix Belly, Le País, 11 de noviembre del 55, citado por nuestro maestro y presidente honorario de la Academia, el doctor Armando Vargas Araya, en el lado oculto del presidente Mora en la versión del 2013. Las tropas costarricenses llegan al estero de Copalchí, cercano a la Trinidad, la tarde del 21 de diciembre de 1856, bajo mucho sigilo. Mr. Spencer y los oficiales costarricenses Blanco, Camacho y Fernández investigan la situación de las tropas enemigas para planear la estrategia. Avanzaron unas 1000 varas y se dieron cuenta de que era imposible continuar. Se devuelven en la boca del estero Copalchí, en la noche agarrados de las ramas del lugar, observan en el más absoluto silencio cómo pasó frente a ellos un vapor enemigo que dirigía al lago de Nicaragua, o lago de Granada, como se le conocía. A los ojos de la humilde tropa costarricense, ver aquel vapor era un espectáculo.
inesperado, lo que hizo exclamar en su ingenuidad a uno de los soldados, cito textual: qué bonito es el Guapor, cuánta candelilla. Imagínense que ellos iban en unas barcazas de troncos con mecate, inclusive se les hundió una de ellas, ¿verdad? Y entonces, qué bonito es el Guapor, cuánta candelilla, cita de Raúl Francisco Arias en su obra del 2007. Al día siguiente, luego de estar toda la noche anterior bajo un fuerte temporal, como le conocen nuestros campesinos a estos periodos de lluvia prolongada, los soldados nacionales empezaron a alistar el armamento. Se organizaron en 3 batallones. Los filibusteros estratégicamente ubicados tenían trincheras construidas y cañones. Luego un largo periodo de observación y análisis, los soldados costarricenses atacaron. En el momento que los enemigos estaban sentados en la mesa, el oficial Máximo Blanco ordenó el ataque al grito de ¡Viva Mora! Se inició la batalla con un estruendo de espanto. El comandante de la tropa filibustera era Francisco Thompson. La refriega de inicio con un acto de valentía y heroísmo, el cual no quiero dejar pasar, del soldado barbeño, hoy héroe nacional, así establecido en el 2013 por la Asamblea Legislativa, Nicolás Aguilar, quien con órdenes del oficial Máximo Blanco atacó en solitario a un contingente de 25 soldados enemigos y evitó disparar a un cañón, matando de un bayonetazo al artillero. Hirió al comandante rival Thompson y logra tomarlo prisionero. Acto seguido, el resto de la tropa nacional apabulló a los mercenarios. Fue un enfrentamiento fiero y sangriento. El sacerdote Rafael Brenes, testigo presencial, ofrece el siguiente relato. Tal fue la bravura de nuestra vanguardia que al oficial Dionisio Jiménez, conocido como Mataviejas, fue necesario que recibiese de nuestra parte un sablazo en la cabeza para que su espada no se tiñese más de sangre filibustera. Raúl Francisco Arias, lo citamos. Al cabo de 40 minutos, los soldados costarricenses habían derrotado a los mercenarios y tomaron el estratégico sector de la Trinidad. Quedaba el camino despejado para que los soldados nacionales continuaran su avance río abajo hasta el puerto limítrofe de San Juan del Norte, o Grindtown, en la desembocadura del río San Juan en el Caribe, donde capturan otros 4 vapores de William Walker. Ya voy terminando. En otra acción militar arriesgada entre los esteros de Toro y Sábalo, el oficial Nicolás Aguilar fue seleccionado junto con otros soldados para secuestrar un navío llamado La Virgen. Este vapor contaba con cañones de gran poder destructivo. El capitán Cauti encabezó el batallón, bajo condiciones muy complicadas por el clima y los swampos típicos de la región, y con muchos sigilos se acercaron al objetivo y de forma rápida tomaron posesión. Cita de Dionisio Cabal Antillón, 2010. En otra peligrosa misión de espionaje, se designa al capitán Quirós y al cabo Nicolás Aguilar para que trasladaran a riesgo su vida a explorar lo más cerca posible el grueso del ejército invasor, que se encontraba otra vez en San Juan del Norte, al mando del comandante Thompson, quien había sido puesto en libertad por las tropas costarricenses, y ya recuperado sus heridas, profesaba gran odio a Nicolás Aguilar, un nicaragüense apodado Petacas, que vivía en las orillas del río San Juan, puso en conocimiento de Thompson sobre la misión de Quirós y Aguilar. Al saber que habían sido delatados por el nicaragüense, debieron asilarse en la casa del cónsul inglés. Esto es interesante. El cual, revólver en mano, frenó que los 2 soldados costarricenses fueran descubiertos y fueran tomados como prisioneros. Fueron enviados preventivamente por el cónsul hasta Limón y unos pocos días después se reincorporaron al ejército. Esta relación de Costa Rica con los ingleses siempre fue más o menos cordial y Inglaterra vio con un poco más de beneplácito la posición costarricense. No quiere decir que fueron socios, pero sí es importante recordar que, por ejemplo, don Juanito, antes de ser capturado en septiembre del 60 y de ser fusilado, también se asiló
en la casa del cónsul inglés en Punta Arenas, del cónsul Farrier. Entonces, bueno, siempre tuvimos en algunos episodios de la historia, tuvimos esa buena relación con los ingleses. Esto es lo que podemos decir. Yo creo que ya me pasé un par de minutos de lo que bondadosamente don Manuel me lo ha permitido. Y entonces, creo que por aquí hemos dado una muy pequeña reseña de todo este sector. Podríamos, tenía material para hablar como 3 horas acá, pero bueno, hemos tratado de extraer lo más relevante y que nos ponga en el sitial histórico de lo que ha sido Sarapiquí, un cantón que aparte que es hermoso. Yo tengo familia en Sarapiquí, les mando un cordial saludo, tengo mucha familia en Sarapiquí, y que nos parece muy apropiado que se reconozca la importancia de esta zona, porque es aquí donde se desarrolla la segunda etapa de la campaña y es donde se gana. La primera etapa de la campaña es como, en el campeonato de fútbol es como la etapa regular, para aprender y ver cosas, pero aquí es donde se jugaron las finales y aquí es donde realmente se dan el desenlace de la guerra o la campaña o de la guerra patria a favor de Costa Rica. Que tengan muy buenas tardes. Don Manuel, el micrófono. Perdón, estaba hablando por señas. Muchas gracias, don Fernando. Le damos la palabra a la arqueóloga Vicky Novoa. Adelante. Buenas tardes. Quiero saludar a la directora Laura Rodríguez de la Biblioteca Nacional, a don Fernando Villalobos, que realmente casi que se transporta uno en la parte de la historia ahí con don Fernando, a don Manuel Araya y también al presidente de la Academia Morista, a don Manuel Carranza, don Mauricio Ortiz, que se unió acá en el conversatorio. Yo creo que es importante señalar que él nos ha apoyado siempre, y sobre todo al público presente en esta transmisión. Voy a compartirles a ustedes una breve presentación para que podamos entonces disfrutar de un poco lo que estamos haciendo en el campo de la arqueología. Muy bien, vamos por acá. Bueno, les dejo la imagen porque creo que ya fue descrito el ambiente por don Fernando. Realmente es importante que veamos este grabado. Don Mauricio tal vez después nos puede contar más del grabado, ¿verdad? La investigación, le pusimos investigación arqueológica en el campo de batalla La Trinidad, pero en realidad el nombre del proyecto es la recuperación e interpretación de la evidencia cultural de La Trinidad, y estamos entonces viéndolo acá como un proceso, pero nosotros queremos siempre empezar con agradecimientos. ¿Por qué? Porque ninguna investigación se realiza si no tenemos la participación de un grupo de personas. En este caso, yo quiero decirles que doña Maureen Sánchez, directora del proyecto, por conectividad no pudo estar presente en este conversatorio, pero ella envía un caluroso saludo. Ahora está trabajando arduamente. Doña Maureen es incansable. Don Mauricio, que la conoce también, sabemos que ella está en este momento haciendo todas las gestiones para hacer publicaciones. Esa gente que vemos acá son miembros de la comunidad de Sarapiquí. Bueno, don Mauricio, doña Maureen ahí con su traje de campo y diferentes grupos de personas que nos apoyaron. Principalmente esta investigación científica se ejecutó gracias al auspicio de Mauricio Ortiz, a quien agradecemos. Él es embajador actual de Costa Rica en Canadá y académico de número de la Academia Morista Costarricense. La labor realmente importante del trabajo que hizo Mauricio, pues facilitando la logística y todas las actividades de campo. También hay un señor que nos ayudó mucho, que es Rubén Darío Arena. Elaboró el material de audiovisual que se complementó en el trabajo de investigación,
y apoyó en la divulgación del mismo. Al antropólogo José Ramírez, quien estuvo presente durante todo el proceso de campo, también solucionó muchos aspectos logísticos. José Ramírez es muy habilidoso ahí haciendo estacas y haciendo muchas cosas, y yo creo que eso apoyó mucho al equipo de campo, además de que facilitó los vínculos con la comunidad y los actores locales, y eso también en una investigación de campo, por lo menos en arqueología, es fundamental. Otra gente que nos estaba apoyando ahí arduamente es la gente de la Universidad de Costa Rica, la gente del Instituto Nacional de Seguros, perdón, del Instituto, ya sé con el de Seguros porque estoy ahí, el Instituto Costarricense de Electricidad, los geólogos Mario Arias Salguero, que es un geólogo de la Universidad de Costa Rica, Waldo Taylor Castillo, que es un geólogo del Instituto Costarricense de Electricidad, y que ellos emplearon equipo de tecnología para poder ir viendo, rastreando un poco de la evidencia que había en el campo. También unos jóvenes arqueólogos que nos apoyaron en la asistencia en campo, Eileen Sánchez, Valentina Castro, Ernesto Araya, Jonathan Herrera, quienes realmente nos apoyaron ahí de sol a sol, y pues ahí con los mosquitos y toda la dinámica de un trabajo de campo. Y también Valentina, que nos acompañó también en el laboratorio y en la parte de procesamiento de datos, que es una parte muy importante dentro del trabajo de campo. Doña Mauren y mi persona queremos agradecer siempre a doña María Eugenia Bossoli, quien es una profesora emérita, por los que no la conocen, de la Universidad de Costa Rica, quien coordinó ese acercamiento entre Mauricio Ortiz y las arqueólogas que acompañan esta investigación para poder iniciar lo que era la parte de la propuesta de investigación. Entonces a ella nuestro abrazo y nuestro reconocimiento por ser una persona de constante labor en el campo de la historia, de la antropología, de la arqueología. A los funcionarios del Museo Histórico Juan Santamaría, principalmente a su directora, María Elena Macís, y al señor Juan Manuel Castro de la Junta Directiva de este museo. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a los habitantes de Sarapiquí, a los trabajadores de la zona, vecinos de la zona que nos ayudaron en las labores de campo, gente comprometida y además de toda esa fuerza y entusiasmo que le daban al equipo de campo, también es importante, y nos ayudaron también a vigilar la zona durante la ausencia nuestra en las diferentes temporadas, entre temporadas de campo. Realmente es importante reconocerlo. Queremos agregar que esta es una investigación de carácter pionero porque se planteó el objetivo general de demostrar e interpretar el contexto espacial y cultural de los eventos que se dieron en la Batalla de la Trinidad durante la campaña de 1856-1857. Además, con objetivos de ubicar el área de la Trinidad, recuperar la evidencia material de esos hechos bélicos, analizar e interpretar esos materiales en el contexto histórico. Por eso es importante y es pionero. Con estos objetivos se aporta desde la arqueología pues algo muy importante, que es la evidencia directa obtenida en el campo de artefactos, datos e información en un contexto histórico cultural de guerra, cosa que es poco, no se ha hecho en realidad en Costa Rica hasta este momento, por lo menos en este campo. La ubicación y área de estudio, creo que podemos irla viendo. Ahí está la confluencia, ahí vemos el área trabajada. Está dentro, por lo menos se realizó dentro de una extensión de 8.169.39 metros cuadrados. La altitud de esta zona no sobrepasa los 10 metros sobre el nivel del mar. Y nada más para que nos vayamos ubicando, ya don Fernando nos indicó sobre la ubicación y la confluencia con el río Sarapiquí y el río San Juan. Para hacer una propuesta de investigación arqueológica, siempre se parte de antecedentes. Previo al estudio, se revisaron diversas fuentes bibliográficas que permitieron contextualizar el entorno geopolítico de la época a partir de documentos relevantes,
como informes oficiales del gobierno, reseñas de periódicos. En esto, don Mauricio también, acucioso investigador, nos ayudó mucho para ir viendo toda esta parte de antecedentes. Incluso hay registros de compras y recibos de armamentos bélicos, medicinas y alimentos empleados durante la campaña nacional que se encuentran en los archivos nacionales. Y esto fue una consulta constante de parte de don Mauricio, doña Maure y de todo el equipo de trabajo. Los importantes también diarios escritos por personajes que participaron directamente en esos hechos, como lo mencionó don Fernando, eran también importantes dentro de los antecedentes de trabajo. Lo anterior permitió tener una idea de cuáles vestigios culturales se debían buscar. Probablemente no se iban a encontrar, tal vez por su carácter perecedero, tal vez edificaciones, antiguas edificaciones, porque como lo mencionaba don Fernando, algunas de techos de paja o de madera, tal vez eso no lo podíamos encontrar, y tal vez fosas o sepulturas de aquellos que fueron enterrados en el sitio, pues de momento no se encontraron, pero tal vez por las características de ese enterramiento no se dio, por ejemplo, no hay una fosa demarcada o algo así, entonces no ha sido posible. Particularmente interesaba acercarnos al uso de ese espacio durante las actividades bélicas y reconstruir el mismo en la medida que los datos lo permitieran. Realmente es importante para nosotros, entonces, en la búsqueda de esta documentación, iniciar entonces con un control sistemático. Primero, se hace como parte, tal vez para explicarles un poco el trabajo de campo del arqueólogo, es delimitar la zona de estudio, limpieza del terreno. En eso participaron mucha gente, quitando ramas, cuadriculando. Los topógrafos, el levantamiento topográfico es muy útil. Esto lleva a sistematizar en medida de lo posible. Tal vez se me olvidaba mencionarles que antes de entrar a campo, tanto doña Maure como mi persona hicimos una propuesta de investigación que es la que hace que todo esto siga una línea de trabajo. Y dentro de esa propuesta entonces está cuadriculado del área, usando los métodos y técnicas de la arqueología. Como lo vemos, se hicieron también un levantamiento topográfico para hacer este plano que ven ustedes ahí. El cuadriculado es para el control sistemático, principalmente es para ir ubicando cada uno de los hallazgos que vamos encontrando, lo tengamos presente en este sistema de cuadriculado, para saber, por ejemplo, en alguno de los cuadros que aparece está referenciado por medio del levantamiento topográfico. También se hizo el control de una prospección geofísica, como les mencionaba, con la gente tanto del ICE como de la Universidad de Costa Rica. Hay una que fue hecha por Mario Arias Salguero, investigador de la universidad, donde ellos, mediante el uso de equipo sofisticado, en el caso de Mario, utilizó un georradar de una antena de 100 MHz. Lo que hace es pasarse, es un aparato que se va marcando y se pasa hay referencias geomagnéticas que entonces reflejan y se van haciendo planos de diferentes profundidades donde se va viendo anomalías. Mario detectó dentro de su trabajo 101 anomalías electromagnéticas. ¿Qué son las anomalías? Es posiblemente que haya alguna evidencia que crea esa anomalía. Entonces, con eso también sirvió de base para sistematizar una serie de mapas y de perfiles biofísicos que apoyó a los distintos equipos. También Waldo Taylor evaluó cerca de 58 rejillas o grillas, como le llaman ellos, en 3D, y también documentó una profundidad de más o menos 205 anomalías a profundidades promedio vamos a ver si tengo el dato, son una profundidad que llegó a cerca de unos 5 metros. Ellos generaron entonces cerca de 100 planos dentro de toda esa distribución de anomalías que se presentaron y que también nos sirvió de referencia para ir viendo dónde podíamos hacer ciertas pruebas
que vamos a ver más adelante. Bueno, ahí está, este es el estudio geofísico de Walter Taylor. Pues estos son los equipos que se utilizan, los Georadar, que es un equipo moderno que ellos tienen en el ICE, y la referencia entonces es para el trabajo de campo. Viendo esta parte del estudio geofísico, nos vamos a las diferentes operaciones arqueológicas que se plantearon. Una es una operación que en arqueología la vamos numerando de acuerdo al proceso que se va haciendo, y es una tarea de prospección y recolección de evidencia en superficie. Mientras se iba cuadriculando, se iba haciendo los carriles y se iba chapeando, se iba también revisando el material. Bueno, ahí también don Mauricio tenía algunos equipos para poder ir viendo y revisando la superficie, si hay evidencia. Entonces esa evidencia igual se va recolectando para posteriormente ya procesarla. En la parte de la operación 1, el reconocimiento, tenemos que se realizaron también diferentes hallazgos de materiales. También hicimos una operación 2, que le denominan los arqueólogos, que tiene que ver ya con excavaciones precisamente en el terreno ya cuadriculado. Se hicieron excavaciones de 72 pozos de sondeo, donde el diámetro es de 50 por 50 centímetros, y se va haciendo cada 10 metros. Si ven el cuadriculado que tienen aquí, cada 10 metros se va colocando un pozo hasta cubrir todo el área de trabajo. Fuera de eso se hacen pozos auxiliares, que es donde hay mayor cantidad o concentración de evidencia entre un pozo y otro, que es cada cuadrito de esos es 10 por 10 por 10 metros. Si, por ejemplo, nos sale una gran cantidad de concentración, hacemos pozos más cortos para ir referenciando si hay mayor cantidad o densidad de materiales. Entonces, esos pozos auxiliares lo que buscan es también documentar si hay mayores hallazgos cercanos al pozo principal. También estos pozos auxiliares nos sirvieron para verificar todas esas anomalías que se dieron en los estudios geofísicos. Tal vez esto nos ayudó para encontrar evidencia cultural, pero también para justificar y para saber si estas anomalías tenían que ver con material cultural. En el caso de la excavación, bueno, estos son ejemplos. Esto es un ejemplo de un pozo de prueba, 50 por 50 centímetros, la profundidad promedio 70 centímetros. Vean el terreno es bastante plano, inclusive al profundizar se ve algunos eventos, tal vez de inundaciones o sedimentos que ha dejado alguna llena del río. Pudimos ver eso en los perfiles. Aquí donde está el muchacho, ven, esto es un cuadriculado. Lo que hacen los arqueólogos es ir referenciando con cuadrículas para ir recolectando ese material. Se le pone entonces, a esto se le va dando una numeración, y al total de excavaciones que hicimos fueron 149 excavaciones ya sistemáticas para localizar los diferentes artefactos y datos significativos vinculados directamente con la época y en el contexto que ha motivado este estudio. En el caso de las calas, son como esta primera que ven acá, es un cuadro que generalmente se hizo de 2 metros por 1 metro, profundizando para ver también no solo las anomalías que presentaban los estudios geofísicos, sino también dónde se presentaba mayor cantidad de materiales. La profundidad promedio de las calas o de trabajos de profundidad fueron aproximadamente 95 centímetros. A veces se bajó hasta pruebas de referencia de 1,50 metros. Esto para verificar información tanto entonces de georadar como ampliar registros que ya teníamos en superficie de hallazgos de vestigios en campo. Entonces, la mayoría fueron positivos en los dos sentidos. En el caso de los resultados de la investigación, en la operación 1 en superficie, encontramos objetos de uso reciente como plásticos, monedas, casquillos. Recuerdo que Mauricio también por ahí encontró una espuela, por
En alguna parte encontramos monedas, como lo vemos ahí, casquillos de armas que también se usaron para la guerra cuando estaba en los 80, la guerra de los sandinistas. Encontramos casquillos de ametralladoras M50, si no me equivoco. También municiones vidrios recientes y antiguos, y también clavos de hierro del siglo XIX. Y también en superficie nos encontramos una primera bala mía, que ya sí está asociada a un evento bélico. Si lo ven ahí, eso está como, se halló en campo. Ahí está la ubicación, está cercano ahí a la línea, digamos, de uno de los colindantes con este terreno. Y esto ya empezó a darnos pues una pista de que estábamos ante la presencia de un evento bélico y de un arma que está para mediados de 1850, por ahí estamos ubicándolo. Estos son parte de los resultados. Hay una limpieza también que se hace en donde estaba la trinchera que usó la Guardia Civil durante esa década de los 80. Ahí encontramos clavos, bisagras, hay una bala de un revólver Colt, que es esta que está ampliado ahí. Esto de las bisagras y hierro ya también nos estaba dando tal vez una línea de que también había una edificación o alguna edificación en la zona. En el caso de este lugar, también hubo una escuela unidocente que estuvo en los años 70 trabajando en esa zona, y encontramos muchos restos de la evidencia de esto, que también fue documentado por la gente de geología. Hicieron un levantamiento con esas áreas de trabajo donde hubo una pequeña comunidad en los años 70. Esto es un clavo que, bueno, como ven, este es el tamaño, está oxidado, la recolección entonces era importante. Dentro de la investigación también ya las etapas de recolección se llevan a laboratorios, se limpian y procesan esos materiales. Ahí está Valentina, es una de las arqueólogas que nos ayudó. Y también hay un procesamiento de datos, interpretación preliminar que se hace sobre esto. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el campo uno encuentra todo, pues, lleno de barro, apenas hay una evidencia preliminar. Cuando vas al laboratorio ya puedes ir dando una idea de qué material estás viendo, y luego ese material se hace un inventario y se embala los materiales. Que usamos un sistema de identificación de colección de objetos recuperados ya por categorías, unos asociados a guerra, otros a vestimenta militar, de acuerdo a los objetos que ya están procesados y recuperados, otro a campamentos, otro a implementos médicos y personales, y bebidas y alimentos. Esos fueron como las grandes categorías en las que se ubicó el material. Estos son los vestigios de hierro y cobre del siglo XIX. Vemos en vestimenta un posible botón que ven ustedes en esta parte, un botón que el material parece ser o cobre o bronce. El bronce es como una mezcla entre el cobre y es como una aleación, y ese botón puede pertenecer, de acuerdo a lo que se está revisando, a algún uniforme o a algún tipo de villa. Luego hay de campamentos, clavos, y hay una posible bisagra de baúl o puerta. Y en personales se tiene, bueno, aunque está oxidado, esto requiere también, parte del proceso es que se debe restaurar, se debe usar un restaurador. En personales tenemos un posible medalla o relicario, y luego algo que es interesante, que son los envases para medicinas del siglo XIX. Hay estas botellas que ven ustedes. Generalmente las botellas históricas tienen una firma abajo, entonces puedes revisar. Hay catálogos de vidrio de diferentes épocas en que fueron elaborados o confeccionados, que nos dicen, por ejemplo, esta de ácido bórico, la primera es una Tucker Pharmacal de 1840. Vean que está antes inclusive de las ocupaciones, hablando de todas estas rutas del tránsito, cómo aparecen entonces materiales como este. Y esta botella azul, cobalto, es un aceite de mineral o castor de mediados del siglo XIX.
tapones de vidrio para diferentes botellas o perfumes. Y tenemos entonces ya marcas que nos van acercando a la época. También loza. Esto es un material que realmente es importante porque también puede datar la fecha en que podemos estar viendo la ocupación de esa área. Y luego venimos con la evidencia bélica, las balas Minié. Estos son algunos ejemplos donde encontramos de los rifles que se usaron tanto en la campaña como también se usaron en la Guerra Civil de Estados Unidos. La bala que vimos es un revólver Colt Walker de 1849 y las Minié pues estaría asociado también a un conflicto ya bélico con armas que se usaron en esa zona. Los perdigones también, como los fusiles que se usaban en algún momento, entonces también aparecieron muchos perdigones de diferentes tamaños que están en la muestra. Pero nada más les quería mostrar algunos para que vean que sí ya hay una evidencia de que ya hay un evento bélico en la zona. Bueno, tal vez a este nivel de superficie se identificaron objetos de uso reciente, como lo vimos antes, y principalmente está una ocupación inclusive también bélica, que es cuando defendimos nuestra soberanía en esos eventos de los 80. También algunos fragmentos que son de origen precolombino se hallaron, se dejaron en el campo, pero que también nos marcó un periodo de la historia que a los arqueólogos nos interesa, pero ya habían momentos de ocupación desde antes, más o menos de 900 después de Cristo, ocupando ya o interviniendo la zona. Se concluye entonces que el área seleccionada sí existe evidencia asociada a las actividades bélicas de 1856 y 1857 en una zona mayor que está concentrada como una forma, doña Maureen le estaba viendo en el mapa y estamos viendo que es como una L que está orientada estratégicamente hacia el río San Juan y al río Sarapiquí. Y que eso es importante porque inclusive yo le decía a doña Maureen que cuando hay vacíos, inclusive de evidencia, quiere decir que hay un grupo enfrentándose que no va a estar muy cerca del otro y entonces pueden haber espacios vacíos que no hay evidencia porque hay restos donde están los grupos atacando. Entonces quiere decir que a veces los espacios vacíos nos pueden dar también información sobre los diferentes momentos del conflicto. El uso del espacio era una de las actividades que nosotros teníamos. El espacio desempeñó un rol estratégico como punto de ingreso al territorio nacional y inclusive eso que nos mencionaba don Fernando, el hecho de pernoctar en espera de botes, esto dejó valiosos testimonios que nos salió dentro de toda la muestra. Esto entonces es importante que lo podamos ver. Como recomendaciones finales, nosotros en el trabajo de campo hemos llegado hasta un 60% de las evidencias presentes en el sitio. Esto significa que se deben apoyar nuevas investigaciones, no solo en la Trinidad, también en Sardinal, como lo mencionaba don Fernando, como complemento a este trabajo que se lleva a cabo en Sarapiquí y que también tiende a reforzar su identidad como comunidad. La entrega de materiales históricos, como les dije, se procesó, se limpió y se embaló. Inclusive hay un inventario con todas las características de su contexto y de toda la ubicación en diferentes mapas, así como los mapas que se elaboraron, que son bastantes, sobre todo los geofísicos, y que fueron entregados en 2019 al Museo Histórico Juan Santamaría. También se hicieron conferencias previas y exposiciones previas como actividades para empezar a divulgar que sí existe una evidencia del evento histórico. Creo que, bueno, yo lo hice muy corto porque eran 20 minutos, entonces creo que por ahí
para que ustedes puedan seguir. Quiero decirles que hay un momento muy importante dentro de la investigación que es la divulgación. En esto les mencionaba que doña Maureen está coordinando para elaborar diferentes artículos e informes y sobre todo que no se quede en el papel ahí en un informe, sino que pueda salir a la luz pública. Entonces les agradezco mucho y le doy la palabra entonces a don Manuel y cualquier consulta con mucho gusto. Muchas gracias, doña Vicky. Le cedo la palabra a don Mauricio Ortiz, que sin duda tendrá algo relevante que agregar a todo esto. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Un gusto estar aquí hoy desde Ottawa, Canadá, a -7 grados y con una nevada que cayó ayer un poco fuerte, pero el estar solo en contacto con ustedes me transmite, créame, una gran calidez y me conecta mucho con ese país que tanto añoro y que tanto quiero. Yo quería agradecerle a don Manuel Araya por invitarme, muy amable. Muchísimas gracias. Don Manuel ha sido de las personas que me ha ido formando, a los que no somos historiadores, ¿verdad? Y comparte sus conocimientos. Siempre lo he escuchado con mucho detenimiento y son de las personas que me forjaron junto a don Armando y a los demás compañeros de la academia y me incentivaron a investigar y a identificarme con este tema y involucrarme en varios proyectos. Felicitar a don Fernando Villalobos por la excelente presentación. Esa presentación de don Fernando me fue trasladando mentalmente hacia todos esos lugares que él mencionó, que los conozco. Sin duda tienen una gran belleza escénica y coincido con Félix Belli en su declaración. Esa zona, un paréntesis, debería ser una zona de desarrollo binacional, turístico e histórico. Tiene una gran belleza escénica, sino que lo diga doña Virginia, que en los momentos de tensión, me acuerdo verla parada en la esquina, allá en la punta, la confluencia de los dos ríos con doña Maureen, después de un día largo, de un arduo labor de trabajo, y decía, estos son los 10 minutos o 15 minutos de meditación nuestra aquí, en este lugar, porque tiene un ambiente y un sentimiento muy especial. Así es, doña Virginia, y usted recuerda eso muy bien. Quería agradecerle también a don Manuel Carranza, presidente de la Academia Morista, por ser quien ha apoyado estos eventos, estas causas, al CINAVI, en la figura de doña Laura Rodríguez y a don Ronald Soto, por supuesto que sin él esta transmisión no sería posible. Yo, después de escuchar a don Fernando con ese relato tan extraordinario y tan claro y tan preciso, y a doña Virginia, quien agradezco el que le diera los créditos a todas las personas que mencionó, que los tiene muy merecidos, yo quisiera más bien compartir un poco la experiencia que tuve yo y que sirva de motivación para otros empresarios, para que apoyen estos proyectos. Yo creo que los empresarios tenemos un rol que cumplir importante, no solo en materia, digamos, de generar empleo, riqueza, de pagar lo que corresponde, pero también un compromiso con ese país que nos facilitó llegar hasta donde llegamos. Háblese de empresarios, desde los más fuertes que hay en Costa Rica, medianos y demás, todos empresarios al fin y al cabo. Sí, que sirva esta experiencia, que voy a hacer muy breve en el relato, para motivar a empresarios de nuevo para que apoyen estos proyectos. Aquí en Canadá, al sector empresarial no se le está valorando solamente por cuánto dinero hacen y cuánto pagan al fisco y cuánto contribuyen en empleo y cuánto contribuyen en otras áreas. Se les valora también por cuánto aportan al planeta en materia de medioambiental y cuánto aportan a la gente.
a la gente, a la ciudadanía, a la comunidad. Y creo que esto es un área donde, voy de nuevo, la unión de cámaras debe preocuparse por muchos aspectos en Costa Rica, está bien, de generar empleo, de trabajo, de que el Estado le dé las condiciones también para que el empresariado crezca y se desarrolle. Yo estoy de acuerdo en todo eso, pero yo le sumaría algo más. Es deber del empresariado contribuir con actividades histórico-culturales de este país, porque hay un grupo de profesionales en Costa Rica extraordinarios con quien se puede trabajar y se pueden lograr muchas cosas buenas. Y esa fue mi experiencia. Yo quería agradecer muchísimo primero a la Academia Morista, que fue bajo ese techo que se gestó este proyecto, ¿verdad? Siendo presidente en ese momento don Armando Vargas, teniendo a mi lado, no se me olvida, en el 2015 a doña María Eugenia Bosley, de mi gran aprecio y estima, quien me tendió el puente para encontrar varias personas muy especiales. A doña Maureen Sánchez, una arqueóloga que donó todo su tiempo, sus aportes, sus conocimientos. A doña Virginia Novoa, que lo hizo igual, donaron su tiempo, los transportes de ellos mismos, los traslados. El esposo de doña Maureen, el antropólogo don José Ramírez, y una persona a quien quiero y aprecio muchísimo también, que es Rubén Darío Arena, un creativo extraordinario que siempre que le he pedido su colaboración, nunca me pregunta, como no me preguntaron ninguno de ellos. Mi trabajo tiene un valor de tanto, me dicen en qué puedo contribuir. Entonces, como empresario, actitudes de ese tipo son motivadoras para uno. Yo desde que inicié con ellos y se conformó ese equipo de trabajo, íbamos por buen camino por dos aspectos: la actitud de todos ellos de colaborar, el grupo interdisciplinario, multidisciplinario que se conformó, y el apoyo y la ayuda interinstitucional, como ya lo mencionó la señora Virginia, con apoyo del ICE y de la U de Costa Rica. Bueno, así iniciamos en el 2016, haciendo una visita al sitio. Esa primera vez ingresamos en bote por el río Sarepequí, en una Trinidad que estaba muy cubierta por vegetación, densamente, digamos, con árboles caídos y demás, y era imposible transitar ahí. Y bueno, y era un sitio también que estaba en posesión de una familia que, digamos, habitó ahí por muchos años, la familia Orozco. Entonces nos pusimos de acuerdo con ellos, llegamos a un acuerdo, y el sitio no solo se logró un acuerdo para iniciar los trabajos, sino también el sitio fuera de visita posterior para los costarricenses que desean llegar a ese bello lugar. Entonces, como lo explicó la señora Virginia con sus diapositivas que me traen recuerdos muy lindos, y es un tema que nos gusta, nos apasiona. Fue muy intenso, fue un trabajo de 3 años. ¿Y por qué de 3 años? Porque solo podíamos ir en los veranos, en abril específicamente, que es cuando no llovía, se podían hacer los trabajos de campo, podíamos estar varios días allá, etc. Esto no fue posible lograrlo, como decía, palabras de mi padre cuando trabajó en el Hospital Sin Paredes y lo fundó. Nos decía que los proyectos son posibles de la ayuda y con el apoyo de las comunidades. Y es así, con la ayuda y el apoyo de la comunidad. Y ese apoyo y ese puente lo tendió don León Santana, a quien le mando un fuerte abrazo. Pudimos sumar a esa comunidad, se pudieron ellos identificar con el sitio, con la historia y con la importancia que tiene para un desarrollo, digamos, a mediano plazo, para que sea un lugar donde lleguen los costarricenses y gente de otros países que se van a interesar más cada vez en este sitio y en la campaña nacional. Finalmente quería decir, y ya don Manuel
lo comunicó. Todo esto, todo este trabajo que se viene haciendo, también dándole mérito a todos los que han escrito y han investigado sobre este tema, que son muchos historiadores. Aquí mencionaron a don Raúl Arias también, que hizo grandes aportes. Los compañeros de la Academia Morista también. Se logró con el apoyo del despacho de la vicepresidenta Epsi Campbell y el apoyo de las ministras de Educación y de Cultura, que se publicara el decreto, como lo bien mencionó don Manuel, para declarar el sitio de memoria histórica. Es un decreto, es el primero, corríjame don Manuel ahora, es el primer sitio que tiene la declaración histórica en Costa Rica. Y yo creo que eso va a servir muchísimo para la comunidad. Esperemos que eso genere interés en ir al lugar, se genere trabajos para el turismo, porque es una zona muy bella, con una biodiversidad muy diversa y además con el componente histórico. Toda esa experiencia para mí fue maravillosa. O sea, yo no hubo un minuto en que me preguntara, se me está haciendo el tiempo muy largo aquí, se me hizo el tiempo corto todo ese tiempo, compartiendo y aprendiendo con las arqueólogas, con los historiadores, con la comunidad y demás. Créame que fue un gran incentivo para mí. Y quiero hacer que no les pase a los empresarios, como lo dijo el biógrafo de Vanderbilt que mencionó don Fernando. Dice Vanderbilt, al final Cornelius, que cuando vuelve a ver atrás en su vida, dice que de las cosas que se arrepiente es haber venido a este mundo solo a ver cuánto dinero hacía. Entonces, una manera de que no les ocurra eso mismo a muchos de los empresarios es contribuir con la comunidad, contribuir con la cultura, con la historia. Eso le va a dar una gran satisfacción, va a contribuir con el país que le ha ayudado a llegar tan lejos. Que esto sirva de nuevo como un llamado, un incentivo al sector privado. Y estoy infinitamente agradecido con todos ustedes, con todos los que colaboraron, con la entrega que se hizo al Museo Histórico y Cultural Juan Santamaría, que es una colección valiosísima. Es la primera vez que un museo tiene una bala Minié sacada de contexto de la campaña nacional. No existía en ningún museo. Me contaron las arqueólogas, sacada de contexto. Pueden tener, pero de dónde venían no se sabía. Es el primer trabajo histórico arqueológico que se hace en la época republicana en Costa Rica y en Centroamérica. Entonces, yo creo que es un trabajo pionero, no es un trabajo de uno ni crédito de una persona. Es muchas personas que trabajaron, instituciones que se involucraron, pero al final solo satisfacciones me ha dejado a mí, a mi familia y a los que trabajamos en el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Hacer un breve recuento de lo expuesto por los colegas podría reducirse en pocas palabras. Destaco el énfasis que el doctor Fernando Villalobos ha dado a la relevancia que esta región ha tenido en la historia patria y particularmente la relevancia de las batallas que se llevaron a cabo en esta región como determinantes en el curso de la guerra emprendida por los costarricenses y otros países centroamericanos en contra de la invasión filibustera. Muy importante, como lo ha dicho don Fernando, la divulgación de la historia costarricense en términos generales ha puesto mayor énfasis en el relato y la descripción de batallas en otras regiones geográficas del país, Santa Rosa, Rivas, aun cuando se trate de Nicaragua, pero fundamental,
Y esto de alguna manera ha distraído la atención de la enseñanza, conocimiento, divulgación y valoración de la historia costarricense en relación con la relevancia que tuvo el escenario de confrontación de la zona norte, Río Sarapiquí y Río San Juan, en esta gesta de defensa de la soberanía centroamericana. Doña Vicky nos ha dado una reseña muy interesante de un tema también que resulta muy novedoso en esto. Podríamos decir, el rescate a partir de la investigación científica, de la investigación arqueológica, el rescate de la evidencia de el sitio como sitio de confrontación de batalla, pero también como sitio de paso, necesariamente por tratarse de confluencia de ríos, de paso para múltiples navegantes que han utilizado el río. Y en esto igualmente es meritorio destacar el hecho de que, como brevemente lo ha señalado don Mauricio Ortiz, se trata de una investigación arqueológica, podríamos decir, republicana, que resulta totalmente novedosa, pionera, no solo en Costa Rica, sino también en toda la región centroamericana, en donde no es sino hasta esta ocasión que se hace una investigación de carácter arqueológico con todo el utillaje científico, técnico de una investigación arqueológica sobre un tema comprendido en una historia de los últimos 150 a 200 años. Esto es muy relevante, nos pone en evidencia de que en este sentido tenemos muchos temas más que pueden ser investigados. Y don Mauricio Ortiz ha destacado algo, o con sus palabras, ha señalado algo que me parece muy importante de destacar. Yo podría sintetizarlo en la expresión del compromiso cívico y patriótico de, por decirlo de esta manera, ciudadanos en su condición privada, en este caso, además, empresarial, para propiciar la investigación científica en el país. Y me parece muy atinadas, además, las palabras dirigidas por don Mauricio a otras personas que de igual manera puedan comprometerse en llevar a cabo este tipo de investigaciones. Hay algunas preguntas, todavía podríamos disponer quizás de unos 15, 20 minutos para darle espacio a la atención de las inquietudes del público. Podré ir leyendo algunas de esas preguntas y cada uno de los participantes que se sientan en que el tema es atinente a lo expuesto por ustedes, bienvenidos en irlas contestando. Entonces, tenemos un primer, digamos, grupo de preguntas, o dos preguntas que tienen alguna relación entre ellas. Dice, ¿cuál es la distancia aproximada entre Sardinal y La Trinidad? Relaciono también esto porque creo que es don Fernando quien, la persona indicada para responderlas. También otra que dice, se solicita comentar más sobre el papel de Nicolás Aguilar en esta batalla. Don Fernando. Bueno, estoy tratando de buscar, vi la pregunta ahí,
y estuve tratando de encontrar una distancia más aproximada. El dato que pude establecer ahí en un mapa, no soy geógrafo, soy historiador, ¿verdad? No soy geógrafo, es de entre 7 y 9 kilómetros según la distancia. Yo no sé si doña Virginia, que anduvo en la zona haciendo trabajo de campo, o don Mauricio, puedan confirmar ese dato que pude extraer de un mapa y hacerlo un poquito a mano alzada, ¿verdad? Le reitero, no soy geógrafo, ¿verdad? Soy historiador, pero sí, sobre el río más o menos son unos 7 kilómetros. Probablemente si nos dirigimos en un camino, vamos a tener una distancia mayor por toda la parte de las vueltas, pero sí, línea directa es algo que se hace en una barcaza en unos pocos minutos, y a pie se podrá hacer probablemente en unos 20, 25 minutos, dependiendo de los swampos y todo. Hay que irnos a hace siglo y medio, hace 170 años, casi 164 años, para poderlo imaginar mejor en su parte. Nicolás Aguilar, efectivamente, Nicolás Aguilar es un héroe nacional. Dichosamente el país ha venido en ese rescate, y en este caso la Academia Morista ha venido compartiendo esta serie de rescate, como se está haciendo Sarapiquía, como se hizo el rescate del primero que logramos sacar fue al presidente Mora, que por razones que no vamos a ponernos a decir, pero son conocidas por todos, la historiografía costarricense, y don Juanito fue fusilado, fue sacado de la política, fue asesinado físicamente y fue asesinado ideológica y políticamente también por grupos que detentaron el poder en las décadas siguientes, y que entonces el relato histórico sufrió en muchos casos una tergiversación, en otros casos sufrió una amputación, podríamos decirlo así, de parte de cómo ocurrieron muchas cosas. Entonces, bueno, lo primero que nos dedicamos en eso, don Armando Vargas ha sido una especie de un apóstol contemporáneo. Yo recientemente en estos días publiqué un libro y se lo dedico a don Armando, ¿verdad? Y después, bueno, don Manuel, que ha sido uno de los adalid en la academia, don Manuel Carranza, que es el presidente, y otros compañeros, ¿verdad? Que han estado desde hace algunos años ahí, hasta que se logró, por ejemplo, rescatar a la figura de Juan Rafael Mora y declararlo héroe y libertador en el 2010. Y bueno, Nicolás Aguilar es otra de esas figuras importantes en esta segunda etapa de la campaña. No voy a detenerme a hablar de Juan Santamaría, porque ya se ha hablado muchísimo de Juan Santamaría y del heroísmo de él en Rivas. Sin embargo, fue un héroe más de los muchísimos, de los miles o cientos que hubo, digamos, en estas batallas. Inclusive la batalla de Rivas no fue la mejor de las batallas, fue una batalla que se ganó. Yo lo digo así, un día le decía a unos amigos, fue como cuando se gana un partido, pero resulta que nos expulsan al entrenador, nos expulsan a 2 jugadores, nos quedan lesionados los tres mejores quedan lesionados por varios partidos. Se gana, pero resulta que nos queda una serie de fisuras y una serie de consecuencias que nos van a afectar, digamos, a futuro. Eso es, digamos, eso fue Ríos. Entonces, en esta segunda etapa, Nicolás Aguilar es un héroe. Yo ahí casi textualmente, en la batalla de la Trinidad, hizo un acto de heroísmo donde se lanzó a pedido de uno de los coroneles, Máximo Blanco, en ese momento, y se lanzó contra un contingente que algunos lo han estimado, o en los relatos que hay, hasta 25 personas, y se le fue encima al artillero y lo liquidó de un bayonetazo, y eso le dio a él, se enfrentó a Thompson, que era el líder de ellos, y bueno, se permitió una incursión mayor de lo del resto de compañeros, y tuvo otras incursiones importantísimas en esta etapa. No murió en la guerra, ni siquiera tuvo grandes heridas, digamos, que fuera, y tuvo una gran participación, y en el 2013 él es de Barba y fue declarado héroe, ¿verdad? De héroe nacional también, es un barbeño, y dichosamente en la municipalidad de Barba
yo les cuento, no se leyó en el currículum, yo soy el presidente municipal en Esparza, entonces estoy un poquito vinculado al sector académico universitario, pero también al sector municipal. Bueno, no hace mucho por ahí estuve en la municipalidad de Barba y hay una buena memoria que me parece muy bien que ellos han rescatado a uno de los héroes fundamentales, y que si uno va y le pregunta a 100 personas en la calle, no creo que tal vez tengamos la suerte que alguno haya escuchado, digamos, de Nicolás Aguilar. Ni la gente habla de esto que estamos hablando, de la batalla de la Trinidad, Sardinal, del Castillo Viejo, no saben nada de estas batallas, casi no se sabe nada, y otro rescate es precisamente el que estamos, la importancia de toda la zona Sarapiquí, de este cantón hermoso. También un saludo para el compañero León, que no pudo acompañarnos hoy, y también importantísima esta zona, que es precisamente en la que Mauricio, doña Virginia y demás compañeros han hecho un trabajo maravilloso. Entonces, eso es lo que podría, digamos, decirles, ¿verdad? Un poquito, pues, de Nicolás Aguilar. Si la persona tiene, que hizo la pregunta, un mayor interés, voy a colocar mi correo electrónico ahí en el chat para que puedan poder intercambiar luego y poderle compartir, si gusta, un poco más, pues, de información de uno de los héroes olvidados de la campaña nacional, Nicolás Aguilar. Muchas gracias. Estas otras preguntas de parte de doña Floria Arrea. ¿Qué porcentaje del área de la batalla incluye el proyecto arqueológico y cuál es la posibilidad de continuar con este trabajo? Otra complementaria también a esta, de doña Floria Arrea, también. ¿Encontraron otro tipo de balas más antiguas que las Minié o del siglo XX? Agrego otra de don Rodolfo Leiva, quien hace la pregunta: ¿se podrían encontrar pruebas biológicas de algún tipo o todo se habría descompuesto al 100%? Doña Vicky. Bueno, tal vez para empezar, don Fernando, creo, y yo hice por navegación la parte de Sardinal a la Trinidad y pueden ser unos 8 kilómetros, de acuerdo al dato, pero tal vez eso podemos pedírselo a algún geógrafo, por si acaso, oral, al que preguntó antes. Sobre la pregunta de Floria, el porcentaje que se cubrió, bueno, en los muestreos fue, podemos decir que un... Sobre la pregunta de Floria, 70%. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan, Manuel? Sí, perfectamente. Sí, que realmente es como un 60%, por supuesto que es un muestreo, hace falta más el porcentaje de trabajo, inclusive en los linderos que se hizo, se recolectó material, evidencia. Sí es importante, yo creo que sí se puede seguir, el punto es que falta más investigación. Nosotros hicimos una incursión preliminar, realmente fueron temporadas, digamos, interrumpidas por el clima, básicamente, entonces no fue un continuum de temporadas, pero de lo que se abordó y con los sondeos, casi en la mayoría de lugares que se hicieron de 8,000 metros cuadrados, se encontró evidencia de todo tipo, desde la ocupación precolombina hasta los años 80, que fue la ocupación de la parte de la Guardia Civil. En el caso de las balas, lo que tenemos son, lo más es como el tipo de los fusiles estos de chispa. ¿Se acuerdan cuando mencionaba los fusiles de chispa? Los perdigones, pero realmente la Minié es la bala un poco por el tipo de rifle que usaba en ese momento el ejército, y que posteriormente, bueno, Floria conoce la historia de la arqueología de Estados Unidos que se usó en la Guerra Civil, pero creo que los perdigones son, creo que bastante antiguos en este caso. Sobre la evidencia biológica, bueno, era uno de los intereses. Mauricio estaba muy interesado, por ejemplo, en encontrar tumbas y dónde, porque se señala que hubo muertos. Inclusive yo pensaría que por eso esa parte de lo que falta, el porcentaje de investigación, puede dar tal vez con algún resto óseo,
con alguna parte que nos señale algún tipo de fosa, pero dentro de los muestreos y de los rastreos de georradar se identificaron algunas evidencias de que habían perturbaciones, pero en la excavación no se detectó más que aspectos geomorfológicos, por ejemplo, eventos de la geomorfología propia del río, en las avenidas, las arenas, que eso crea la cuestión electromagnética que hace que se perturbe, digamos, la señal, pero evidencia de restos biológicos, por lo menos en esta parte de la etapa de investigación, no se encontraron. Ojalá se pueda seguir en la investigación para ver si mínimo alguna fosa o se pueda caracterizar. Una pregunta de doña María Eugenia Abosoli. ¿Derivaron una o más recomendaciones para la exploración arqueológica futura de sitios históricos y acciones militares? Sí, bueno, en ese momento el trabajo se concentró básicamente en la Trinidad, pero sí creo que por lo menos doña Maureen Sánchez tiene interés y ha participado con la Academia Morista en algunos puntos para hacer nuevos proyectos o por lo menos acompañarlos por ejemplo, en Punta Arenas con lo de con Rafael, a ver, Mauricio Mora sería ahora el que entonces estaría en la parte de acompañamiento, a ver datos sobre esto, y Mauricio sí está interesada en continuar con algunos proyectos de sitios históricos. Yeah. Pero de momento, por lo menos el planteamiento de las recomendaciones están centradas más hacia la Trinidad y las áreas circunvecinas de la Trinidad, porque no solo ahí, por ejemplo, en la parte del frente de la Trinidad, ahí debe haber más evidencia, inclusive dentro del mismo cauce de los ríos, algún tipo de cañón, porque en algún momento discutíamos con Mauricio y con Mauri sobre la posibilidad de que se tiraran cañones ahí dentro del río, o inclusive la gente habla de cuando hay la seca del río, digamos, cuando baja mucho la marea del río, se podían ver algunos restos de vapor o algún tipo de... Pero eso son cosas que a futuro podría trabajarse con algún tipo de arqueología más específica sobre eso. Perfecto. Don Mauricio, adelante. Sí, esa pregunta que contestó Fernando está correcta. Yo una vez medí la distancia entre, bueno, no de forma lineal, pero de la Sardinal a la confluencia, y sí, es correcto, está entre 7 y 9 kilómetros, lo que dice don Fernando es correcto. Y en relación a la pregunta de los restos, sí, según, corríjame don Manuel, cuando uno no es historiador tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y lo que afirma. Según el diario de Máximo Blanco y don Fernando, hay 9, él dice que hay 9 filibusteros enterrados, ¿verdad? Unos se tiraron al río, se ahogaron, hay 9. Pero también hay nicaragüenses, y no quiero mezclar una etapa de la historia con otra, pero don Fernando se refirió con mucha claridad al encuentro que hubo en 1848 en ese mismo sitio entre el ejército nicaragüense y los ingleses. Y ahí hay varios también, digamos, nicaragüenses enterrados en el sitio de esa batalla de 1848, y también del 22 de diciembre del 1856. Es un tema pendiente. Digamos, el equipo quedó motivado. Una de mis razones cuando regrese y termine mis funciones es reincorporarme de nuevo, digamos, físicamente a la academia y poder lograr trabajar con doña Maureen, doña Virginia, don José Ramírez y don Rubén Darío Arena en un próximo proyecto que ya estamos trabajando en eso, que se anunciará oportunamente con el apoyo de la academia, y hago la aclaración de cualquier otro empresario que se quiera sumar a esta actividad. De modo que sí, hay interés en continuar y hay proyectos interesantes que se pueden hacer en Costa Rica con esta valiosa experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, con esto estamos llegando al final de esta actividad. Agradeciendo a don Fernando, perdón, antes Sí, de nada cerrar, más por favor. para Perfecto. compartir ahí, hay un dato de confirmarlo que, bueno, de la batalla de la Trinidad, se habla de que los filibusteros perdieron 60 hombres, ¿verdad? Y se tomaron a 6 prisioneros. Y tuvimos 9 bajas costarricenses en esa, digamos, en esa batalla. Entonces, lo que explicaba doña Virginia, bueno, habrá que ver, no, ella explicaba que no encontraron ningún tipo de fosa o que permitiera confirmar, digamos, el fallecimiento de tanto de varios filibusteros como los costarricenses, y eso permitiría poder interpretar también el trato que se le daba a los... En la guerra hay ciertos usos y cierta diplomacia, bueno, don Mauricio que es diplomático, ¿verdad? Hay cierta diplomacia, y con todo eso lo tomaron prisionero y luego ellos mismos lo soltaron y siguió al frente, ¿verdad? De la batalla. Recordemos cuando en la batalla de San Juan del Sur, que fue una batalla naval, la única que fue de la campaña, la perdimos, por cierto, hoy no era para hablar de esa batalla, fue marítima, la única que hemos tenido en historia, porque nosotros, si no teníamos ningún vapor, menos teníamos una flota, ¿verdad? Y se tomó prisionero a don José Joaquín Mora Porras, el hermano del presidente, y a José María Cañas. Inclusive ellos hablan de que hubo un trato muy cordial del mismo Walker hacia ellos, y que inclusive Walker, que era médico, en sus profesiones era médico, los atendía personalmente y los sentaba a comer con él a la mesa. Y luego hubo un intercambio, por decirlo así, de prisioneros, filibusteros para la devolución. Eran 2 prisioneros de élite, por decirlo así, el hermano del presidente, el cuñado del presidente y 2 generales del ejército. Entonces, bueno, eso podría permitir también el trato que se daba por parte de los fallecidos, tanto del bando costarricense como del bando foráneo. También habría que, eso nos permitiría, ojalá, una felicitación pues a Mauricio y a doña Virginia, y ojalá, Mauricio, que cuando estés de regreso en Costa Rica, pueda seguir con ese, y me encantaría, ojalá, acompañarlos en alguna de estas giras de trabajo. Sí, Pues muchas gracias. muchas gracias. Primero a los participantes en este panel, doña Laura, por el auspicio de la Biblioteca Nacional para llevar adelante esta actividad y por facilitarnos los recursos tecnológicos, a don Ronald Soto por su, como dicen los locutores, por estar en los controles. Muchísimas gracias por esta participación, y a todas las personas que nos han seguido a través de las páginas de Facebook, tanto de la Biblioteca Nacional como de la Academia Morista Costarricense. También muchas gracias por su participación y su presencia en esta actividad. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.